Querida familia, bienvenidos en este domingo a Ruedo Político. Es inconcebible lo que se vivió hace algunos años con este caso que ya se hizo todavía más polémico, que mucha gente pensó que estaba olvidado, que se sacaron libros, que se hicieron investigaciones. Pero ahora que la plataforma Netflix saca ese documental del caso Casés Vallarta, nos damos cuenta de la porquería y de las arbitrariedades que se llegaron a hacer no solamente en el sexenio de Vicente Fox, sino de Felipe Calderón. Esta mujer, quien estuvo encarcelada durante varios años por un montaje que hizo la AFI, y que atrás de todo esto estaba Eduardo Cabeza de Vaca, que no es pariente de los otros cabezas de vaca. Además de, obviamente, García Luna, quien después se convertiría en el brazo derecho y en el brazo ejecutor del gobierno de Felipe Calderón. Dijo Andrés Manuel López Obrador: es una vergüenza para México lo que sucedió, y es una vergüenza todavía que un Felipe Calderón siga hablando, siga señalando más las cuestiones que se hacen en este gobierno, cuando en el suyo hubo cosas inimaginables. Señoras, señores, sean bienvenidos. Estamos comenzando eso que es Ruedo Político. Qué gusto que nos dejen estar con ustedes. Les solicitamos que nos regalen ese dedito arriba, ese poderosísimo like. Y de igual manera, si está suscrito, muchísimas gracias. Si no, le invito a que le dé, mire, clic a la campanita para que cada vez que haya video, el sistema le avise que tenemos información. Y también le agradecemos enormemente a que nos ayude a crecer este canal. Gracias a las miles de personas que día a día nos siguen. Todos los días, por supuesto, tenemos videos y tenemos información. Hace unas semanas, desde que se destapó este tema de Florence Cassés, se destapó porque la plataforma Netflix lanza este documental, si no me equivoco, de 5 episodios, en donde desmenuzan, basándose en un libro de investigación, cómo el gobierno, aunque diga Loret de Mola que no es cierto, junto con la televisora, un montaje para poder tomar chivos expiatorios e inculparlos en una situación muy delicada como son los secuestros. Y más que nada, que era una constante que se daba en el gobierno de Vicente Fox Quesada. De hecho, le platico a usted que el mismo presidente de la República habló acerca de esta situación en estos días, precisamente diciendo que era una vergüenza la relación que hubo y todo lo que aconteció con este suceso, en donde esta mujer, que mucha gente la tachaba de que era la líder de una banda de secuestradores y de que ella era la cabeza de esta organización criminal que se dedicaba a hacer ese tipo de atrocidades. Escuchemos lo que dijo López Obrador. Un expresidente, la vergüenza para los mexicanos. El presidente Calderón no podía tomar decisiones. Síguele. Sin que regresan su ministro del Interior. ¿Quién? De seguridad. García Luna. ¿Se dan cuenta ustedes entonces del poder que tenía García Luna en el gobierno de Felipe Calderón? Previamente, antes de que llegara Felipe, él también ya formaba parte de estas células que se dicen que eran células criminales que estaban comandadas por la misma gente que debía de cuidarnos. De hecho, el presidente hace una declaración en una de las mañaneras en donde llama a esa compañía Netflix a que se transmita de manera gratuita el documental de este caso Casés Vallarta, para que los partidos políticos y la gente y todo el pueblo mexicano puedan ver cómo hay, o cómo había, mejor dicho, gente que corrompe las leyes, gente que por protegerse y gente que forma parte de organizaciones criminales son los que están dentro precisamente de esta maña y de estas, pues sí, empresas que se dedican a lastimar y lacerar al pueblo mexicano.
Aquí lo que llama la atención, si usted ya tuvo la fortuna de ver este documental, nos damos cuenta de que Carlos Loret de Mola, quien dio la noticia de este suceso, se lava las manos y se exonera porque primeramente dice que no sabía nada. En ese mismo documental habla después o da disculpas o ofrece disculpas que porque ese periodismo no se debía haber hecho. Claudio Reina, quien fue el reportero que estaba a cargo de esa investigación, se da cuenta también de que cuando les hablan de la AFI para decirles que tienen un notición, estaban recreando una cuestión que ya estaba hasta armada. O sea, ya tenían policías en fila, ya tenían a la gente dentro de un rancho, Las Chinitas, por cierto, se llama el lugar, y donde tenían a Israel Vallarta y a Florence Cassés, que era novia precisamente de este hombre, y que no tenía, pues, como dice el mismo documental, o como las pruebas lo han exhibido, fue simplemente parte de esa situación. En el mismo documental hay una persona que tuvo que ver en este asunto, en donde le dice: una disculpa por todo el infierno que viviste durante estos años, porque tú no tenías nada que ver, y obviamente quien la agarró directamente contigo fue Genaro García Luna, mismo que en este momento se encuentra nada más y nada menos que recluido en los Estados Unidos en espera de este proceso allá en Nueva York. Vamos con esto que tenemos, mi gente. Vamos a checar esta situación. Aquí está esto que vamos a ver. Lo que decía precisamente el mismo Loret en aquellos ayeres. Estamos hablando ya del 2013. Vamos a ver esto. El caso de Florence Cassés implicó una sacudida para todos los que trabajamos en Primero Noticias. El 9 de diciembre de 2005 nos tocó transmitir la información de su captura, que luego supimos se trató de un montaje. A la ciudadana francesa la habían detenido un día antes y la autoridad fingió y simuló un operativo como si estuviera sucediendo en vivo. Con lo que yo estaba viendo en mi pantalla en ese momento, que es lo mismo que se estaba viendo al aire en la señal de Televisa, con la información que estaba dando el reportero, con la supervisión encargada a los jefes de las áreas de producción y contenidos, quienes no me alertaron de nada extraño, yo no me di cuenta de ese montaje. Cosa que no es cierto, ya que en el mismo documental, quien estaba como productora, Laura Barranco, le estaba mensajeando y diciendo: Carlos, corta esto no se debe de estar pasando, esto a leguas es un montaje. En una entrevista que se le hace precisamente a Laura Barranco, vemos que precisamente ella habla de que efectivamente Loret de Mola sí sabía del montaje. Es más, terminando ese programa, el mismo vicepresidente de Televisa los invita a desayunar porque dicen: miren, tuvimos el rating más alto, no sé si de histórico del programa, y además de que para ellos fue un logro el poder pasar en vivo una situación tan delicada como fue el rescatar a personas que estaban secuestradas. Escuchemos parte de esa entrevista. Entonces, así era la labor. Llegó un momento, te acordarás que platicamos hace unos meses en el cual me narrabas pues prácticamente hasta un perfil psicológico de Loret de Mola, de cómo tenía una necesidad de hacer sentir su poder sobre los miembros del equipo, ¿no? De si no haces esto, mañana no tienes chamba, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que llegó un momento en el que cuando trató de hacer esas mañas que normalmente hacía con los otros miembros contra ti, no resultó bastante bien porque sabía que ahí había un choque de pared. No había opción en la cual él podría pues prácticamente contra ti confrontarse en el ambiente laboral. Sin embargo, sí era muy manipulador, sí deseaba expresar, someter su poder ante los demás. Ahí está parte de lo que se habla de ese Loret de Mola, que él mismo se ha encumbrado, o la gente lo ha encumbrado como uno de los principales periodistas o comunicadores que están en contra de la 4T y que, según sus verdades, todo lo que se está haciendo en este gobierno es corrupción, es hacer las cosas mal, y lo que se hacía anteriormente es lo que debe de regresar. Hablando de este caso de Florence Cassés,
Ocasés Vallarta, el mismo que sigue dentro del reclusorio, porque se habla que Vallarta sí estuvo involucrado en situaciones que tenían que ver precisamente con esta cosa tan delicada como son los secuestros, pero que lo de Florence sí fue punto y aparte. Voy a dar lectura a esto que tengo a continuación, en donde sabemos que el caso Florence Cassés Vallarta se convirtió en un emblema de la impunidad de Calderón y de García Luna. La nota dice lo siguiente: el gobierno de Calderón recurrió a toda clase de artimañas e incluso a presiones y amenazas contra integrantes del Poder Judicial en el caso de Florence Cassés. Por considerarlo de interés para los lectores, reproducimos, bueno, aquí este mensaje, o más que nada este reportaje, en donde se habla que este gobierno de Calderón, pues a final de cuentas, hacía lo que quería el señor García Luna, que es el que realmente tenía el poder. Se habla que hubo muchas instancias legales para poder tratar de sacar de la cárcel a Florence, y García Luna metía su cuchara porque decía, no, lo tomó de manera personal, porque hubo una llamada que se hizo precisamente en un programa en donde estaba Denise Merkel, si no me equivoco, en donde ella dice, la llamada salió al aire, y ahí estaba García Luna, en donde desmiente completamente todas las situaciones que él estaba afirmando. Entonces, el hombre en su cabeza fue, ¿sabes qué? Esto no va a pasar. Es por eso que el mismo presidente de la República está diciéndole a la gente de Netflix, transmitan gratis el documental del caso Cassés Vallarta, para que yo no les venga a platicar lo que yo creo, para que ustedes vean cómo ha trabajado el gobierno o los gobiernos anteriores, y que la impunidad era la bandera de ese tipo de gente que se sentían dueños del poder. De hecho, le tengo aquí esta nota en donde dice, Astillero contraataca a Loret para editar su video. Dice, eso no es periodismo, sino desesperación y mentira. La noche del 14 de julio, Carlos Loret de Mola difundió un video con fragmentos de Laura Barranco y Juan Manuel Magaña aceptando desconocer que la detención de Cassés Vallarta era un montaje. Entonces, ¿te creemos o no te creemos? ¿Te disculpas y después dices que no sabías nada, cuando la misma gente sabe que este teatrito se te había caído y que sí sabías lo que estaba sucediendo? Finalmente, para ya concluir ese video, este teatro en donde Loret de Mola trata de deslindarse de esta situación, y en donde él dice, nosotros como medio de comunicación simple y sencillamente informamos y nosotros no tenemos absolutamente nada que ver, pero a ellos les hablan, ellos incluso se dice que les dijeron, espérense, vamos a comerciales, acomoden a la gente para poder después entrar a hacer nuestra chamba prácticamente en vivo. El mexicano Israel Vallarta sigue en prisión por la acusación de una situación, un secuestro distinto al del caso Cassés. Comentó Loret de Mola, quien subrayó que con eso se desploma el teatro que según él fue creado para atacarlo. El periodista destacó, o el comunicador destacó un mensaje de la conferencia matutina donde el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, sostiene que Vallarta no puede ser beneficiado del proceso de amnistía que impulsa la Federación porque se le sigue no uno, sino dos procesos de secuestro donde no se ha acreditado pues ni la tortura en su contra, porque hay una ley, de hecho, donde el mismo presidente de la República habla que todas esas personas que están encarceladas y que están de cierta forma señaladas como gente que los torturaron para que las autoridades los incriminaran y dijeran la verdad que estaban buscando, fueran puestos en libertad. Desafortunadamente para este hombre parece ser que sí tuvo algo que ver con situaciones anteriores que tienen que ver con ese mismo modus operandi de la cuestión de secuestro. Pero en fin, esta opinión es la que nosotros tenemos. Vea si tiene la oportunidad, si usted tiene la plataforma. Si no, consiga y dése cuenta de cómo hay no solamente ese, sino otros casos en nuestro México en donde las autoridades han sido completamente
incompetentes, cómo autoridades corrompieron las leyes, cómo autoridades formaban parte o ellos mismos eran quienes realizaban ese tipo de actos, y en donde en este México que estamos viviendo, que nos heredaron esos gobiernos, nos damos cuenta que lo que está haciendo la 4T y el presidente de la República es tratar de limpiar poco a poco, porque no se puede quitar la cloaca o lo que está saliendo de esa cloaca, toda esa pudredumbre de la noche a la mañana, pero sí lo que se pretende es que ya no suceda eso que anteriormente había. Muchas gracias por estar con nosotros, que pasen ustedes un excelente fin de semana, los espero en el siguiente video de Ruedo Político, y gracias a la gente que nos hace crecer este canal, ayúdenos, denle click a la campanita, suscríbase, y por supuesto lo espero para seguir compartiendo o debatiendo la información que tenemos en este espacio, y les recuerdo también, déjenos sus comentarios ahí en el buzoncito, y lo espero en el siguiente video de Ruedo Político. Gracias. Hasta la próxima. Un abrazo a la distancia.